La puerta quedó entreabierta, dejando entrar el eco distante de las risas que venían de la calle. Aún tenía el teléfono en la mano cuando escuché la frase que me partió el pecho como un cristal, dicha por mi propia nuera. Usted solo merece las obras. Mi estómago rugió tan fuerte que pensé que el silencio de toda la casa lo había escuchado. El olor a polvo, mezclado con la humedad fría de la noche, me envolvía mientras mis manos temblaban sobre la mesa vacía. Soy yo, Mercedes Álvarez. Tengo 74 años, y fui la mujer que esa familia dejó sola aquella noche. Todos estaban reunidos en el restaurante más caro de la ciudad. Mi hijo, mis nietos, los parientes de ella, celebrando otro año de ganancias. Todos, menos yo. Cuando llamé a mi nuera, con el estómago vacío, solo pedí un poco de comida. Solo un plato. Solo un gesto. Ella respondió con desprecio. Tome lo que tiramos ayer. Usted solo merece las obras. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La bombilla débil osciló en el techo, proyectando sombras que parecían reírse de mí. Por un instante, la humillación me aplastó, pero enseguida llegó algo más. Un recuerdo. Un sobreescondido. Un estremecimiento que me recorrió el cuerpo entero, como si algo dentro de mí finalmente despertara. Porque yo, Mercedes, había esperado exactamente ese día durante años. Y cuando ellos regresaron del restaurante, la sonrisa desapareció del rostro de mi nuera como si alguien se la hubiera arrancado de cuajo. Te lo voy a contar todo. Pero antes, necesito volver en el tiempo y mostrarte cómo comenzó realmente esta historia. Porque nada de esto empezó con aquella llamada. Empezó el día en que entendí que nadie iba a defenderme, así que aprendí a defenderme sola. Y antes de que te cuente lo que hice después, que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Dime en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? No olvides seguirme para no perderte el resto, porque lo que está por venir va a cambiarlo todo. No tenía hambre de comida. Tenía hambre de gesto, de humanidad, de esa cosa simple que se llama consideración. Esa noche, mientras el eco de las risas de mi familia rebotaba desde la calle, yo estaba sentada en la cocina, frente a un plato vacío. No tenía fuerzas para calentar el arroz del día anterior. Solo me quedé ahí, con el tenedor en la mano, sin saber si debía comer o llorar. El reloj en la pared marcaba las 10:15, y cada minuto que pasaba sin noticias de ellos era como un pequeño cuchillo hundiéndose más y más en el pecho. La casa estaba impecable. Había limpiado todo como cada viernes. El piso brillaba, los muebles olían a cera de naranja, y las servilletas de lino estaban dobladas en triángulo, como le gustaba a Elena. Pero yo ya no era parte de esa mesa. Desde hacía meses, me dejaban fuera de cada reunión importante. Y esa noche era una de ellas. Celebraban no sé qué logro de la empresa en uno de esos restaurantes de lujo donde las copas se lavan a mano y las hostes visten mejor que una dama de sociedad. No me invitaron. Ni siquiera preguntaron si tenía algo para cenar. No esperaba una cena elegante, ni flores, ni agradecimientos. Solo quería sentir que alguien se había acordado de mí. A las 9, marqué a Julián. Me contestó ella. Elena. Su voz venía cargada de ruido de fondo, música suave, platos chocando. Le pregunté si podían traerme algo. Me dolía tener que pedirlo, pero el estómago ya estaba vacío desde el desayuno. Ella se rió, bajito, como si le diera pena ajena que yo existiera. Tome lo que tiramos ayer. Usted solo merece las obras. Así, con esa frialdad que ni el mármol de su baño podría igualar. No dije nada. No lloré. Colgué el teléfono, me quedé mirando la pantalla unos segundos más y luego lo dejé sobre la mesa. Me levanté con calma, como si mis huesos ya supieran lo que venía. Caminé hasta el cuarto de servicio, el que había aceptado habitar como favor, como si yo no fuera la dueña de esa propiedad. Entre las cobijas guardadas en bolsas al vacío, encontré la carpeta negra. Era gruesa, vieja, y había sobrevivido a 3 mudanzas. Nadie sabía que existía, ni siquiera Arturo. Dentro de ella estaba lo que me quedaba, la prueba de que alguna vez fui dueña de mi vida. Me senté en el suelo. La madera fría en las piernas me hizo recordar los inviernos con Arturo, cuando él aún cocinaba para mí. Siempre decía que nadie merecía llegar a casa y no tener un plato caliente.
Esas cosas ya no existen. Saqué los papeles uno por uno. Escrituras, copias de cuentas bancarias, transferencias hechas sin mi autorización. Todo tenía algo en común: el nombre de Elena en lugares donde debería estar el mío. Sentí un nudo en el estómago, pero no era hambre. Era vergüenza. De haber confiado. De haber firmado sin leer. De haberme apagado para que otros brillaran. Recordé la vez que me hicieron firmar solo un papel para facilitar la contabilidad. Fue en el cumpleaños de mi nieta, entre pastel y globos, en la terraza decorada con flores frescas y luces colgantes. Julián no dijo nada. Solo bajó la mirada mientras yo firmaba. Hoy entiendo por qué. Me quitaron todo sin alzar la voz. Lo hicieron en silencio, con sonrisas suaves, como si no pasara nada. Pero cada sonrisa de Elena venía acompañada de un movimiento calculado, de una estrategia. Nunca fue amor. Fue poder. La casa, aunque llena de muebles de diseñador y cortinas de seda, ya no me pertenecía. Era un decorado elegante de una historia cruel. Las paredes tenían mi historia, pero los documentos no. Ahí estaba todo lo que firmé por ingenuidad, por querer creer que mi familia jamás me daría la espalda. Y, sin embargo, ahí estaba, sentada en el suelo de una casa que ayudé a construir, comiendo sobras, recibiendo órdenes, pidiendo favores como si yo fuera la empleada. Nunca me dolió tanto aceptar mi lugar, hasta que decidí que no era mío. Esa noche, no dormí. Me preparé una taza de café, la primera en mucho tiempo. El aroma me recordó que aún estaba viva. Saqué una libreta y escribí una sola frase: no vuelvo a pedir permiso para existir. Porque no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar mi lugar. Mi dignidad. Mi nombre. Porque lo habían borrado de los papeles, pero no de mi memoria. Y si algo me quedaba claro, era que al día siguiente, esa carpeta no volvería al armario. No después de lo que escuché. Elena me quitó el hambre de comida, pero me despertó un hambre más peligrosa. La de justicia. La de verdad. No iba a gritar. No iba a maldecir. Iba a hacerlo a mi modo. En silencio, como ellos me enseñaron a soportar. Pero esta vez, ese silencio no iba a ser de resignación. Iba a ser de preparación. Porque cuando regresaran de ese restaurante lujoso, riéndose de su fortuna y brindando con copas de cristal, no sabrían que la verdadera fiesta acababa de comenzar. Y no estaban invitados. No es fácil abrir una carpeta sabiendo que lo que hay dentro puede cambiarlo todo. Esa noche, después de escuchar a Elena, no podía quedarme sentada esperando a que el desprecio volviera con forma de sonrisa fingida. Estaba cansada de fingir también. Fingir que no notaba cómo me desplazaban, cómo cada día me alejaban más de decisiones importantes, como si yo no hubiera sido parte del inicio de todo esto. Saqué los documentos uno por uno y los extendí sobre la cama. El sonido del papel al deslizarse me pareció más fuerte que cualquier grito. Ahí estaba mi historia, pero escrita con letras que no eran mías. Leí las escrituras de la casa. Ya no estaban a mi nombre. Revisé los movimientos de la cuenta conjunta que Arturo y yo habíamos abierto hacía más de 30 años, y sentí cómo me hervía la sangre al ver retiradas de grandes cantidades sin mi firma, sin mi conocimiento. Había transferencias hacia cuentas desconocidas, nombres que no reconocía, fechas en las que yo ni siquiera estaba en la ciudad. Y, por si fuera poco, copias de documentos que claramente habían sido manipulados. Mi firma aparecía en formularios de venta que jamás firmé. Imitaciones. Burdas. Pero suficientes para robarme legalmente. Recordé a Arturo en nuestra pequeña oficina, en aquellos días en que cada centavo contaba. Él siempre llevaba sus cuentas con meticulosidad. Decía que el dinero era como el agua: si no lo cuidas, se escurre sin que te des cuenta. Lo miraba todo. Yo confiaba. A veces me pedía que firmara algo y ni leía. Lo hacía por amor, por costumbre. Pero nunca imaginé que, tras su muerte, esa confianza se volvería mi mayor debilidad. Años después, ese amor convertido en papel se transformó en la herramienta que usaron para sacarme de todo. Elena se encargó de que mi nombre desapareciera, sin escándalos, sin violencia. Lo hizo con desayunos bien servidos,
con velas aromáticas encendidas y viajes planeados a espaldas mías. Recuerdo el día que me entregó unos documentos para actualizar los datos de la empresa, mientras una asesora de imagen le probaba ropa en la sala. En ese momento pensé que ser parte de la familia significaba adaptarse. Nunca vi venir el corte fino con el que me cortaron las alas. No hubo empujón. Solo manos suaves que me llevaron al borde y luego me soltaron. Vi mis ahorros en un estado de cuenta sin mi nombre. Vi inversiones que hice con el dinero de mi herencia transferidas a cuentas empresariales bajo consultoría externa. Todo estaba cuidadosamente escrito, armado para que yo no pudiera cuestionar nada. Y no lo hice. Hasta ahora. Porque esa carpeta negra no era solo un montón de papeles. Era la única prueba de que no estaba loca. De que algo me había sido robado mientras sonreían y me decían: usted es parte de todo esto. Mentiras envueltas en servilletas de lino y copas de vino caro. Empecé a organizar todo por fecha, por tipo de documento, por firma. Había páginas que ya estaban desgastadas, con dobleces en las esquinas. No sabía si era rabia o miedo lo que me apretaba el pecho, pero no paré. Cada nuevo hallazgo era una herida, pero también una pieza más del rompecabezas. Y mientras más avanzaba, más me daba cuenta de que lo habían planeado. No fue descuido. Fue estrategia. Quisieron dejarme sin nada, pero no contaban con que yo guardara copia de cada documento. A veces una vieja costumbre es tu única salvación. Ya eran casi las 2 de la mañana cuando escuché el sonido del auto de lujo entrando al portón. Supe que era el de ellos por el rechinido leve que hacía al frenar. Corrí a guardar todo, con los dedos fríos, el corazón agitado. Cerré la carpeta y la escondí de nuevo. Me lavé la cara y regresé al comedor como si nada. Cuando Julián y Elena entraron, reían como si volvieran de un espectáculo exclusivo. Traían bolsas de una boutique cara, y el aroma de su perfume llenó la casa como un recordatorio cruel de en qué parte del mundo yo ya no cabía. No me saludaron. Solo pasaron junto a mí como si fuera una parte del mueble. Elena dejó sus cosas sobre el sillón y me miró con esa expresión que mezcla superioridad con fastidio. ¿Qué hace aquí todavía despierta?, me preguntó, mientras sacaba su abrigo de diseñador con toda calma. No respondí. Solo la miré. Me sorprendió la firmeza de mi silencio. Porque por dentro ya no era la misma. Por dentro ya no estaba temblando. Había algo en mí que se había encendido. Y esa mirada que me lanzó no me asustó. Me confirmó que había llegado el momento. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama sin encender la luz. El sonido de sus risas bajando por el pasillo no me afectó esta vez. Cerré los ojos y recordé todo lo que había leído. Todo lo que me habían hecho firmar. Ya no había marcha atrás. Ahora sabía demasiado. Y si algo tenía claro, era que no podía quedarme callada. Alguien tenía que ver lo que ellos habían hecho. Y si nadie más se atrevía, lo haría yo. Porque una mujer que lo ha perdido todo no tiene nada que temer. Solo la verdad por delante. La cocina todavía olía a cloro cuando los vi salir por la ventana. Elena bajaba las escaleras del jardín con ese paso firme que tiene cuando quiere ser vista. Llevaba un vestido largo, entallado, de esos que parecen hechos a medida. Sus tacones sonaban diferentes sobre el mármol. Julián la seguía, ajustándose el saco mientras intentaba acomodarse la corbata. Uno de los niños gritó algo desde la camioneta negra y ella solo rió, como si la felicidad se le escapara fácil, como un perfume caro al aire. No me vieron. No les importó. Me quedé mirando hasta que cerraron la reja eléctrica. No pregunté a dónde iban. Ya lo sabía. Lo supe desde la mañana, cuando escuché a Elena hablando por teléfono con una agencia de eventos. Iban a celebrar en uno de esos restaurantes elegantes del centro, donde sirven en platos enormes con porciones mínimas. Donde te abren la puerta como si fueras realeza. Yo conocía ese lugar. Arturo y yo habíamos ido una vez en nuestro aniversario número 30. Esa noche, recuerdo que me dijo que algún día llevaríamos a toda la familia a ese lugar. Que era su sueño ver a los nietos sentados ahí, brindando con nosotros. Ese sueño murió con él. Me senté junto a la ventana, no por tristeza, sino porque algo en mí necesitaba verlos irse.
Quería grabarme bien en la cabeza ese desfile de lujo, de hipocresía, de indiferencia. El bolso de cuero brillante que Elena llevaba colgado del brazo contrastaba con la bolsa de arroz que yo pensaba calentar para mí. Me dolió el contraste, no te voy a mentir. No por lo material, sino por lo simbólico. Por lo que significaba que ellos estuvieran allá afuera, celebrando un año de éxito empresarial construido sobre las decisiones que me arrancaron sin aviso. Dentro de la casa, el silencio se volvió más pesado. Caminé al comedor. La mesa estaba vacía, limpia, como si jamás hubiera tenido vida. Me acordé de los años en que yo cocinaba para todos, cuando los domingos eran sagrados y nadie se atrevía a faltar. Preparaba mi famosa lasaña, ponía flores frescas, servía en la vajilla de porcelana que Arturo me regaló en nuestro primer viaje a Valencia. Hoy, esa vajilla está guardada en un mueble cerrado, y nadie la usa. Solo sale cuando Elena quiere mostrar buen gusto a sus visitas. Ni siquiera sabe de dónde vino. Entré a la cocina y abrí el refrigerador. Había poco, una botella de agua, un pedazo de queso duro y unas verduras ya mustias. Sentí un vacío, pero no era físico. Era ese tipo de vacío que te hace cuestionar si alguna vez perteneciste a ese lugar. Me serví un vaso de agua, lo tomé lento, y luego caminé hacia la sala. Prendí la lámpara de pie que casi no usaba. La luz cálida iluminó parte del estante donde estaban las fotos familiares. Me detuve frente a una de ellas. Arturo, yo, Julián con apenas 10 años. Todos sonriendo frente a nuestra primera casa. Volví a sentarme. Afuera ya no se escuchaba nada. El portón estaba cerrado y yo encerrada en mis propios recuerdos. Me pregunté por qué nunca dije nada. Porque permití que me hicieran a un lado sin pelear. Tal vez por miedo. Tal vez por amor. O por esa esperanza tonta de que algún día se darían cuenta de todo lo que hice por ellos. Pero esa noche, lo entendí distinto. No se trata de que no puedan ver. Es que no quieren. Porque en su mundo, lo que no brilla, no cuenta. Y yo, desde hace tiempo, dejé de brillar para ellos. Pensé en salir a caminar, pero el cuerpo no me lo permitió. Encendí la televisión solo para escuchar una voz humana. Cambié de canal varias veces hasta que encontré una vieja película mexicana. Una de esas en blanco y negro, donde las mujeres lloran en silencio y los hombres piden perdón tarde. Me vi reflejada ahí. No por el drama, sino por el silencio. Ese que lo inunda todo cuando uno ya no tiene a quien contarle lo que duele. Y me pregunté si había llegado al punto donde hasta la tristeza se vuelve costumbre. No supe responderme. El reloj del pasillo marcaba las 11:30 cuando sonó el teléfono. Mi corazón se aceleró como si esperara una disculpa. Pero no. Era ella. Elena. Su voz venía con el eco de copas chocando y música suave de fondo. ¿Llamó usted más temprano?, preguntó con tono falso. Le dije que sí. Que tenía hambre. Que solo preguntaba si podían traerme algo. Tome lo que tiramos ayer. Usted solo merece las sobras. Repetida, esa frase dolía más. Como si necesitara asegurarme de que la había dicho en serio. Y sí, la dijo en serio. La disfrutó. La soltó como una sentencia. Colgué sin decir palabra. No lloré. No grité. Me levanté de la silla y fui directo al armario. Abrí la caja donde guardaba los pasaportes viejos, papeles de la empresa, cartas antiguas. Saqué la carpeta negra. Esta vez no para mirarla, sino para usarla. Porque si ellos habían decidido borrarme de sus celebraciones, yo iba a escribir una historia nueva. No para vengarme, para poner las cosas en su lugar. Ya no podía seguir aceptando migajas mientras ellos brindaban con vino importado. No más. Esa noche lo decidí. Y cuando lo hice, sentí algo que no había sentido en años. Fuerza. No me dormí. Me quedé en la sala, envuelta en una cobija vieja, mirando el reflejo de las luces del jardín en la ventana. El silencio tenía un tipo de peso distinto esa noche. No era vacío. Era una especie de claridad dolorosa. Como si al fin me permitiera ver todo sin filtros. La forma en que me hablaban. Como cada decisión importante se tomaba sin preguntarme.
El modo en que convertían mi presencia en una incomodidad elegante, educada, casi invisible. Y mientras más lo pensaba, más me convencía. Ya no podía quedarme ahí. Fui a mi cuarto y empecé a empacar. No era una huida. Era una retirada estratégica. Metí en una maleta mi ropa más cómoda, mis documentos, unas cuantas fotos que aún me hacían sonreír. Saqué un abrigo grueso del fondo del closet, ese que Arturo me compró en nuestro último viaje a Granada. Lo metí sin pensarlo, como quien se protege con memorias. Después, abrí la caja fuerte donde aún tenía mi pasaporte, unas joyas heredadas de mi madre y un reloj de oro que ya nadie recordaba que existía. Cada cosa que tocaba me devolvía una parte de mí. El reloj marcaba las 2:10. Sabía que volverían en cualquier momento. Escuché el portón eléctrico activarse. El sonido me hizo acelerar el paso, pero sin perder la calma. Salí por la puerta trasera, esa que nadie usaba desde que instalaron el acceso inteligente en la entrada principal. El aire helado me golpeó la cara. No sentí frío. Sentí alivio. Crucé el patio sin mirar atrás. Al salir a la calle, levanté la mano y en menos de un minuto un taxi se detuvo. El chofer, un señor de unos 60, me saludó con respeto. Me preguntó a dónde iba. Le dije, a donde nadie me conozca. Mientras el auto avanzaba, me atreví a mirar por la ventana trasera. La mansión seguía ahí, imponente, con sus luces cálidas, su jardín recortado a la perfección, sus balcones con cortinas de lino y marcos de madera tallada. Por fuera, todo era lujo. Por dentro, vacío. Esa casa ya no era mía, aunque la hubiera levantado con mis propias manos. Aunque cada centímetro de ella tuviera una historia nuestra. Verla alejarse no me rompió. Me reconstruyó. Porque esa noche no perdí un hogar. Recuperé algo más importante. La decisión. Llegué a la terminal de autobuses con lo justo. El chofer me ayudó a bajar la maleta. Le pagué con un billete grande que llevaba escondido desde hacía meses. Caminé hasta el baño y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados, pero la espalda recta. Me lavé la cara, me peiné con los dedos, me puse un poco de labial. No para verme bien, para reconocerme. Me senté en una banca a esperar el primer autobús que saliera a Barcelona. Ahí vivía Clara, mi sobrina, la única que siempre me miró sin interés, sin dobleces. La única que me quedaba. Mientras esperaba, pensé en Julián. En cómo me miraba de reojo cada vez que Elena levantaba la voz. En cómo bajaba la cabeza cuando me negaban un lugar en la mesa. Él no gritaba, pero su silencio dolía igual. Porque el abandono también puede ser suave, casi educado. Y tal vez por eso duele más. Porque uno tarda en darse cuenta de que lo están dejando solo. Me pregunté si alguna vez pensó en defenderme. En detenerla. En decir algo. Pero no lo hizo. Y ese silencio suyo fue, poco a poco, empujándome hacia la orilla. El autobús salió a las 4 en punto. Había poca gente. Elegí un asiento junto a la ventana. Cerré los ojos y recordé la frase una vez más. Usted solo merece las obras. ¿Quién decide el valor de una persona? ¿Desde cuándo se mide la dignidad por la edad, por la utilidad, por la cuenta del banco? Me dolía que me lo hubiera dicho ella. Pero más me dolía que Julián no lo haya impedido. Afuera empezaba a amanecer. El cielo estaba pálido, casi blanco. Como si también estuviera por empezar de nuevo. Como yo. Durante el trayecto, no dormí. Pensé en la carpeta negra. En lo que significaba realmente. No solo eran papeles. Eran las pruebas de lo que me arrebataron mientras me sonreían. Era la voz que no supe usar en su momento. Ahora la tenía en la mano. Y estaba lista para usarla. No para destruir, sino para ordenar. Porque una cosa es irse por dolor, y otra muy distinta es regresar con decisión. Y yo pensaba volver. Pero no como antes. Esta vez, con los ojos bien abiertos. Con la voz lista. Y con la memoria intacta. Cuando llegamos a Barcelona, bajé del autobús sin miedo. Clara ya me esperaba con un café en la mano y un abrazo firme. No me preguntó nada.
Solo me dijo: «Vamos a arreglar esto, tía». Y por primera vez en años, creí que sí era posible. Caminamos juntas hasta su coche. El aire olía a invierno y libertad. No dije palabra en todo el camino. Guardé todo lo que sentía para el momento justo, porque sabía que ese momento iba a llegar. Y cuando llegara, no sería yo quien tuviera que alzar la voz. Sería la verdad la que hable por mí. ¿Y tú? Si una persona que amabas te humillara así, ¿te irías en silencio o enfrentarías el dolor cara a cara? Llegar al departamento de Clara fue como volver a respirar después de días bajo el agua. Me abrió la puerta con su bata de casa y un chongo mal hecho. Tenía cara de dormida, pero los ojos llenos de preocupación. No me preguntó nada, y eso lo agradecí más que cualquier gesto. Solo me abrazó fuerte y me llevó directo a la cocina. El olor a café recién hecho y pan tostado me abrazó más que sus brazos. Había una paz sencilla en ese lugar, sin lujos exagerados, pero con una calidez que no sentía desde hacía años. Nos sentamos en una mesa pequeña, de madera clara. La vajilla era común, sin marcas. Nada de porcelana, ni copas brillantes. Pero el café sabía mejor que cualquier cena elegante. Clara me tomó la mano. «¿Quieres hablar?», me dijo. Le respondí que no sabía por dónde empezar. Entonces me escuchó sin interrumpir, como quien entiende que el dolor no se mide por palabras, sino por pausas. Cuando terminé, sacó una libreta y empezó a anotar todo lo que recordaba. Fechas, nombres, documentos. Su tono cambió. De sobrina dulce a abogada implacable. Le mostré la carpeta negra. Se quedó en silencio al ver los documentos. Su rostro cambió poco a poco, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. «Tía, esto es gravísimo», murmuró, mientras pasaba una hoja tras otra. Había contratos sin firma válida, poderes legales mal redactados y transferencias realizadas desde correos personales que ni siquiera eran míos. Todo estaba ahí. Lo habían hecho sin que yo pudiera verlo. Porque cuando te acostumbran a quedarte callada, un día dejas de mirar lo que pasa frente a tus ojos. Revisamos juntas cada documento. Yo recordaba momentos. Ella conectaba puntos. «Aquí firmaste el día del evento de tu nieta. Esto coincide con un viaje tuyo a Sevilla. Esta transferencia se hizo desde un IP no registrado a tu nombre». Cada cosa era más clara. Elena no solo se adueñó de lo mío. Me borró con estrategia. Y Julián permitió todo. No sé si por cobardía o por comodidad, pero lo hizo. Ver mi nombre eliminado de mis cuentas fue peor que cualquier insulto. Fue como si alguien me hubiera desheredado de mi propia vida. Clara encendió su laptop. Accedió a bases de datos legales, buscó el registro de propiedades, revisó actas notariales. Su mirada era afilada, profesional. «Aquí está», dijo, mostrándome una cláusula que podría cambiar todo. Según esa nota, las firmas obtenidas sin consentimiento informado, en condiciones de presión o manipulación emocional, podían ser anuladas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por la posibilidad legal, sino por lo que significaba. Por fin, alguien me creía. Por fin, alguien me decía que no era exagerada, ni loca, ni vieja confundida. Me preparó una habitación. Nada lujoso. Una cama sencilla, un buró con una lámpara y un edredón de flores azules. Pero me sentí segura. No dormí enseguida. Me senté frente a la ventana y vi las luces de la ciudad. Barcelona tiene un ritmo distinto. No es como Madrid, con su aire de vitrina de joyería. Aquí todo se mueve más natural, más humano. Pensé en todo lo que había dejado atrás. Una casa que ya no era hogar, una familia que ya no me miraba, un nombre que casi desaparece de los papeles, pero no de mi memoria. Al día siguiente, Clara habló con una notaría de confianza. Le pidió una revisión previa de documentos y solicitó una cita formal. «Si esto se confirma, no solo recuperas tus propiedades», me dijo. «Podrías invalidar toda la estructura de poder que Elena construyó». Sentí miedo, pero también una extraña emoción que no sentía desde hacía mucho: esperanza. No por volver a tener bienes, sino por volver a tener voz. Porque aunque no lo diga en voz alta, una parte de mí sigue queriendo justicia.
Mientras ella hablaba por teléfono con su despacho, yo preparé café. Tenía las manos temblorosas. Me asomé al espejo de la cocina y no me reconocí del todo. Ya no era la misma que doblaba servilletas en silencio ni la que pedía permiso para existir. Había algo nuevo en mis ojos. Una certeza. Una grieta por donde empezaba a colarse la dignidad. Sentí que esa mujer frente al espejo estaba despertando. No por rabia, por necesidad. Porque si yo no me levantaba ahora, no me iba a levantar nunca. Clara cerró su laptop y me miró con una sonrisa. «Vamos a poner esto en orden, tía», dijo con una tranquilidad que me sostuvo. Le creí. Tal vez por cómo me lo dijo, o tal vez porque en ese momento su voz fue el refugio que necesitaba para no quebrarme. Me senté a su lado y tomé un sorbo de café. Afuera empezaba a llover. No era tormenta, solo llovizna. De esa que limpia sin destruir. Como lo que yo estaba a punto de hacer. Sin ruido, sin gritos, pero con todo el peso de los años que me negaron. Y ahora, les iba a pesar. Volver a esa casa, aunque solo fuera en mi mente, me provocaba un escalofrío difícil de explicar. Clara me había pedido algunas fotografías del interior para presentar como parte del historial de convivencia y propiedad, así que accedí a buscarlas en mis archivos. En una carpeta vieja del correo encontré imágenes de Navidad, cumpleaños, cenas especiales. En cada una, las mismas paredes blancas, los pisos de mármol pulido, la mesa larga con mantel de lino y candelabros. Todo impecable, todo frío, como una postal de revista. Pero en casi ninguna estaba yo. Recordé que incluso en esas celebraciones me ponían en la esquina de la mesa, al lado de la cocina, para facilitar el servicio. Y lo decía así, Elena, sin disimulo. No me tomaban fotos, no me pedían opinión, no me hacían sentir parte. Solo debía estar, callada y útil. Las veces que intenté participar, algo pasaba, un comentario, una mirada, una interrupción que me regresaba a mi lugar. Y yo lo acepté. Me tragaba el orgullo como quien toma medicina amarga. Por Julián, por los niños, por no hacer olas en una casa que, poco a poco, dejaron de llamarme mía. Mientras revisaba las imágenes, el teléfono de Clara vibró. Era un correo del despacho con un primer análisis. Varias de las firmas en los documentos no coincidían con las de otros contratos oficiales míos. Y algunas transferencias fueron autorizadas desde dispositivos no registrados a mi nombre. Era el primer indicio sólido de que algo ilegal se había hecho. Clara no lo celebró, pero me miró con esa seriedad que solo tienen los abogados cuando se dan cuenta de que un caso puede ser ganado. Yo, en cambio, sentí una mezcla extraña de rabia y alivio. Esa tarde, en un impulso que no pude detener, entré a Google Maps y busqué la dirección de la casa. Activé la vista en 3D. Ahí estaba, majestuosa, con su fachada blanca, sus ventanas altas, la reja negra con detalles dorados. El jardín estaba más grande de lo que recordaba. Supongo que contrataron paisajistas. Vi el coche de Julián estacionado y por un segundo imaginé a Elena saliendo con su bolso de diseñador, saludando a los vecinos como si todo le perteneciera por derecho. Cerré la laptop con fuerza. No era envidia. Era memoria. Y las memorias, cuando duelen, no mienten. Clara me propuso volver, discretamente, para tomar algunas fotos actuales. Necesitamos demostrar que viviste ahí, que todo lo que tienen fue también tuyo. Dudé. Me temblaron las manos. Pero acepté. A la mañana siguiente, tomamos un tren temprano. No llevé maleta, solo mi bolsa con los documentos y un abrigo largo. Bajamos 2 calles antes, para no levantar sospechas. Caminamos en silencio hasta la esquina. Desde ahí, podía verla. Igual que antes. Igual de perfecta. Pero algo había cambiado. Esta vez, no me sentí chiquita frente a ella. Me sentí decidida. Esperamos unos minutos. El portón estaba cerrado. No se veía movimiento adentro. Clara me indicó que tomara fotos con su celular, sin acercarme demasiado. Lo hice. Temblando, pero lo hice. Cuando terminamos, nos quedamos un instante frente a la casa. No dije nada.
No lloré. Solo la miré. Era mía. No por los papeles, no por los recuerdos. Era mía porque la había construido con años de entrega. Porque cada baldosa fue elegida por Arturo y por mí. Porque no podían quitarme algo que formaba parte de mi historia. Y eso, nadie lo registra en notaría. Pero el momento de calma se rompió de golpe. Escuchamos una voz familiar llamando desde dentro. Era Julián. Se acercaba desde el patio trasero. Clara me jaló con rapidez hacia el coche estacionado al final de la cuadra. Me agaché, el corazón me latía en los oídos. No nos vio. O al menos eso quise creer. Mientras nos alejábamos, no dije ni una palabra. Clara tampoco. Pero nuestras miradas hablaban lo mismo. Ya no había margen para dudas. Estábamos dentro de algo que solo podía resolverse de una manera, enfrentándolo. De vuelta en el tren, me quedé viendo mi reflejo en la ventana. A pesar del susto, no me sentía derrotada. Me sentía viva. Una parte de mí que llevaba años dormida empezaba a moverse. Como si cada paso que diera hacia esa verdad también me devolviera un poco de mi voz. Y es que hay silencios que matan, pero también hay silencios que curan. El mío ya había durado demasiado. Ahora tocaba hablar. No con gritos. Con pruebas. Con hechos. Con todo lo que me habían querido esconder, sobre mármol blanco. No recuerdo cuántas veces repetimos los documentos, una y otra vez, hasta que todo tuvo sentido. Clara era meticulosa, y eso me daba paz. Mientras ella organizaba las pruebas, yo me concentraba en recordar cada momento en que sentí que algo no estaba bien. Los días en que me pedían firmar sin leer, las reuniones donde hablaban de cuentas bancarias como si yo no estuviera, los silencios incómodos de Julián cuando yo preguntaba por los estados financieros de la empresa. Ahora entendía que no eran descuidos. Eran maniobras. Bien pensadas. Bien ejecutadas. Uno de los archivos más importantes era una grabación de audio. No fue planeada. Ni siquiera sabía que estaba guardada. La encontré por accidente, en el respaldo de un celular viejo que Arturo había usado como grabadora. Era una conversación entre Elena y una socia de la empresa, hablando sobre cómo convencer a Mercedes de firmar un traspaso. «Esta vieja no entiende ya bien», decía una de ellas, riendo. Al escuchar eso, me quedé sin aliento. No por las palabras. Por la naturalidad con que hablaban de mí, como si yo fuera una carga a eliminar. Clara escuchó el audio 3 veces. Me miró sin decir nada. Su cara ya no era de indignación, era de estrategia. Esto es clave. No lo vamos a usar aún, pero cuando lo hagamos, no habrá forma de que lo nieguen. Verla tan segura me sostenía. No estaba sola. Por fin. En los días siguientes, reunimos declaraciones de empleados antiguos, correos impresos, incluso recibos de transferencias desde la cuenta de empresa a cuentas personales de Elena. Cada documento era una prueba. Cada dato, un pedazo del rompecabezas que me negaron por años. Por las noches, Clara imprimía todo en carpetas rotuladas. Leía cada página con un resaltador en la mano. Mientras tanto, yo hacía café, preparaba algo de cenar, trataba de mantener la mente ocupada. Pero cada tanto aparecía una imagen en mi cabeza, la cara de Julián cuando era niño, pidiéndome ayuda con la tarea, su voz diciendo mamá desde la otra habitación. Y me costaba entender cómo ese mismo hijo había permitido que su esposa me arrinconara así. Porque para que una traición crezca, se necesita el silencio de quien debería defenderte. Me dolía aceptarlo, pero Julián no solo no me defendió. Me entregó. Cedió su lugar como hijo, como hombre, como persona. Tal vez creyó que lo hacía por comodidad, por mantener la paz. Pero la paz que nace de aplastar a alguien no es paz. Es dominio. Y yo había sido la dominada durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras Clara dormía, me senté en el sillón con un té caliente y abrí la caja donde guardaba las cartas que Arturo me escribió. En una de ellas decía: si algún día te sientes sola, recuerda que te dejé fuerza, no cosas. Lloré en silencio. El lunes por la mañana, Clara me avisó que había agendado una reunión oficial en una notaría central de Madrid. Era una de las más estrictas, donde nada se firma sin revisión profunda.
Vamos a presentar el caso como anulación de traspasos por vicio en el consentimiento. No entendí todo, pero lo suficiente para saber que eso podía devolverme lo que me quitaron. No solo la casa o la empresa. Mi lugar. Mi apellido donde debía estar. Mi historia, corregida. Lo haremos con todo el peso de la ley, me dijo Clara. Y esa frase se me quedó grabada. Decidimos no avisar a nadie. No habría advertencias, ni amenazas. Queríamos que el golpe fuera limpio, preciso. Clara preparó una carta formal para el notario y otra que yo debía entregar el día de la cita. Una carta corta, personal, escrita a mano, donde simplemente declaraba que no había comprendido lo que firmaba y que me sentí presionada. No era mentira. Solo era, por fin, la verdad escrita con tinta negra. Cada letra me tembló al escribirla. Pero al final, al firmarla, sentí que algo en mí se acomodaba. Como si al fin mi nombre tuviera peso. Al día siguiente, Clara preparó los sobres, etiquetó cada carpeta y mandó una copia digital a un respaldo legal. Todo estaba listo. Me miró con seriedad. Elena no va a saber que la golpeó. Y cuando lo haga, será frente a la ley. Yo no dije nada. Solo asentí. En mi mente, lo único que podía escuchar era la frase de aquella noche: usted solo merece las obras. Esa voz burlona. Ese desprecio envuelto en perfume. Y pensé, si supiera lo que guardo. Si supiera que la que calla, no siempre está vencida. A veces, solo se está preparando. Nunca pensé que entrar otra vez a esa casa me provocaría más nervios que emoción. Pero así fue. Clara organizó una visita discreta con un contacto del registro de propiedad, bajo el pretexto de verificar detalles legales del inmueble. Yo fui como acompañante, con ropa neutra, sin maquillaje, sin anillos. Ni siquiera me peiné demasiado. No quería entrar como señora. Quería entrar como testigo. Como alguien que conoce cada rincón no por fotos, sino por haberlo vivido. La casa estaba igual. Perfecta. Intacta. Hermosa y vacía de todo lo que alguna vez fue verdadero. El portón negro se abrió como siempre, sin esfuerzo. Las ruedas apenas hicieron ruido. Caminamos hasta la entrada principal y apenas crucé el umbral, me golpeó el olor. No era desagradable. Era una mezcla de cera de muebles, fragancia francesa y ese aire artificial que se queda en las casas decoradas para aparentar. Pero debajo de todo eso, aún podía oler el pasado. Me temblaron las manos. La sala seguía decorada con muebles de diseñador, alfombras importadas, cortinas de seda. Todo caro. Todo puesto con exactitud. Todo más frío que nunca. Clara habló con el hombre del registro en la oficina. Yo aproveché para caminar por el pasillo. El eco de mis pasos era el mismo de siempre. Pasé junto al espejo del recibidor. Me miré sin querer. Me vi diferente. Más delgada, más seria, más fuerte. Subí las escaleras lentamente, con la mano sobre el barandal de madera tallada. Cada escalón tenía una historia. El día que Julián se cayó. La vez que Arturo subió con flores escondidas para darme una sorpresa. Todo eso seguía ahí. Como si las paredes quisieran recordarme que no estaba loca. Que sí fui parte. Entré al cuarto que antes fue mío. Lo habían convertido en cuarto de huéspedes. Otra cama, otras sábanas. Sin fotos. Sin libros. Sin aroma. Era una habitación de hotel caro, impecable, pero sin alma. Me quedé ahí, en la puerta, sin atreverme a pisarlo. Era como ver tu propia tumba en vida. Bajé con el corazón apretado. Al llegar a la cocina, se me revolvió el estómago. Ahí pasé tantos años. Cocinando para todos. Haciendo sus comidas favoritas. Hoy, había electrodomésticos nuevos, vajilla brillante, pero ningún calor. Escuché un ruido en el patio. El clic del encendedor de Julián. Lo reconocí al instante. Me escondí tras la cortina del comedor. Lo vi salir al jardín, hablar por teléfono. Se veía más viejo. O más cansado. No escuché lo que decía, pero su tono era tenso. Apretaba la mandíbula como cuando algo no le gustaba. Me sorprendió sentir compasión.
A pesar de todo, verlo así me dolió. Pensé en salir, decirle que estaba ahí. Pero me detuvo una pregunta que me atravesó el pecho. ¿Y si no me defiende otra vez? Clara me escribió desde su celular. Todo listo. Vámonos. Salí por la puerta lateral, esa que solo yo sabía cómo abrir sin hacer ruido. El aire de la calle me supo a escape. Nos subimos al coche sin hablar. Durante varios minutos, el silencio fue total. Hasta que Clara dijo, fue importante que volvieras. Lo necesitabas tú, y lo necesitaba el caso. Asentí, mirando por la ventana. No lloré. Pero sí apreté fuerte la mano que tenía sobre mi bolsa. Adentro estaban las pruebas. Y adentro de mí, algo que volvía a levantarse. Ya de regreso en su departamento, me encerré un momento en el baño. Me lavé la cara, respiré hondo. Me miré al espejo. No era la misma de antes. Había algo nuevo en mi postura. En mis ojos. No sabía si era rabia, justicia o simple claridad. Pero estaba ahí. Esa visita no me rompió. Me confirmó. Vi lo que tenía que ver. Me di cuenta de lo que permití, pero también de lo que aún podía recuperar. Y no hablo de bienes. Hablo de dignidad. De volver a pisar firme sin pedir permiso. Me acosté esa noche con los ojos abiertos, pensando en Julián, en su cigarro, en su silencio, en todo lo que cayó cuando más necesitaba que hablara. Y me pregunté, ¿se habrá dado cuenta de lo que permitió? ¿Habrá alguna parte del que me extrañe, que me recuerde como algo más que un estorbo en su vida perfecta? No lo sé. Pero sí sé que el silencio también puede ser traición. Y el de él fue una daga que se clavó sin hacer ruido. Pero que aún sangra. Porque uno espera muchas cosas del mundo. Menos que el propio hijo te deje sola. ¿Y tú? ¿Crees que el amor de un hijo puede justificar su silencio ante la injusticia? Si fueras Julián, ¿defenderías a tu madre o a tu esposa? El edificio donde se encontraba la notaría era distinto a lo que imaginaba. Nada ostentoso, pero con una elegancia sobria que imponía respeto. Pisos de mármol gris claro, muros altos, silencio absoluto y olor a madera pulida. El tipo de lugar donde no se grita, donde los acuerdos se firman con voz baja y el poder se ejerce desde el tono, no desde el volumen. Clara iba vestida como siempre, sencilla pero firme. Yo llevaba un suéter oscuro, pantalones cómodos y mi carpeta negra bajo el brazo. La había envuelto con una liga gruesa, como si así protegiera algo más que papeles. Nos anunciamos en recepción. La joven del mostrador tenía un peinado perfecto y un reloj de pulsera que hablaba más de estatus que de puntualidad. El notario ya las espera, dijo con una sonrisa neutra. Subimos en un elevador silencioso, de esos que no tienen música, solo una pantalla que marca los pisos. Clara no dijo una sola palabra. Y yo sentí una paz rara. No miedo. No ansiedad. Era más bien una especie de serenidad tensa. Como si mi cuerpo entendiera que no había vuelta atrás. Que ese día se abriría una puerta, y no sabía qué iba a haber del otro lado. La oficina era amplia, con una mesa larga de cristal, sillas de respaldo alto y un ventanal que daba a un jardín seco. El notario, un hombre de 1,60, canoso, con gafas y una voz tan medida que parecía ensayada, nos ofreció asiento. «Me han adelantado algo del caso», dijo mientras abría su carpeta. Clara le entregó la nuestra. «Aquí están los documentos originales, los comparativos de firmas, los movimientos bancarios y un dispositivo con los audios». Él no se inmutó. Asintió, acomodó sus lentes y empezó a revisar, uno por uno, los papeles que nos llevaron hasta ahí. Yo observaba en silencio. No interrumpía. No comentaba. Cada vez que el notario fruncía el ceño o hacía una pausa más larga, yo sabía que estaba encontrando lo mismo que habíamos visto nosotras. Había cosas que no cuadraban. Fechas que no tenían sentido. Firmas que claramente no eran mías. El movimiento de sus ojos era como un escáner. Preciso. Inflexible. De pronto, levantó la vista y me preguntó, «¿Usted firmó estos documentos sabiendo que cedía la titularidad de todos sus bienes?» Tragué saliva. No, señor.
Jamás me explicaron lo que estaba firmando. Me dijeron que era algo rutinario. No me pidió más. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Solo anotó algo en su libreta y volvió al siguiente punto. Clara le explicó que buscábamos anular las transferencias por vicio en el consentimiento y fraude estructurado. Él volvió a asentir. Necesitaré revisar esto con tiempo, pero en primera instancia, hay pruebas sólidas. Esto podría revertirse. Sus palabras no fueron entusiastas. No buscaban calmarme. Solo eran hechos. Pero a mí me estremecieron. Porque no las dijo como una posibilidad. Las dijo como una realidad que tomaba forma. Y eso, después de todo lo vivido, era más de lo que me atrevía a esperar. Nos quedamos casi 2 horas ahí. Al final, el notario nos pidió firmar una solicitud de análisis formal y nos entregó un folio con el número de caso. Esto no es rápido, pero sí claro. Y en este despacho no trabajamos con favoritismos. Salimos de la oficina sin decir nada. Ya en la calle, Clara exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire desde que entramos. Yo miré al cielo. Estaba nublado, pero no me importó. Sentía dentro de mí algo parecido a la claridad. No era victoria. Era el primer paso de un regreso que ya no podía detenerse. Almorzamos en un café pequeño cerca del centro. Nada lujoso. 2 platos sencillos y un pan compartido. Clara brindó conmigo con agua mineral. Tía, lo hiciste. Ahora solo hay que esperar el llamado. Asentí, pero en mi interior no podía dejar de pensar en lo que vendría después. No eran solo los bienes. Era lo que iba a provocar. Porque cuando la verdad sale a la luz, no hay perfume caro que la tape, ni silencio que la sostenga. Y yo ya no tenía miedo de lo que iba a caer. Estaba lista para verlos enfrentar lo que construyeron sobre mi silencio. Esa noche, ya de vuelta en su departamento, me encerré un momento en la habitación. Saqué la carta que escribí a mano días atrás, la que llevaría el día del juicio. No la releí. No la corregí. Solo la doblé con cuidado y la puse dentro de un sobre. Lo dejé sobre la mesita de noche. Esa carta no tenía gritos, ni rencor. Solo decía lo que nadie quiso oír durante años, que nunca dejé de ver, solo me cansé de rogar. Y que esta vez hablaría. Aunque temblara. Aunque llorara. Porque algunas verdades también se escriben en voz baja. La notaría nos citó a las 9 en punto. Era lunes. El cielo estaba despejado y el aire olía nuevo, como si el universo quisiera limpiar el terreno antes del primer disparo. Clara y yo llegamos 15 minutos antes. Entramos con la cabeza en alto, sin gestos sobrantes. Llevábamos la misma carpeta de siempre, los mismos documentos, pero algo en el ambiente era distinto. Esta vez, sabíamos que del otro lado de esa puerta iba a sentarse alguien que jamás pensó tener que rendir cuentas. Elena, mi nuera. La mujer que me despojó de todo, creyendo que yo nunca hablaría. Ella llegó a las 9:01. Reloj caro, bolso de marca, labios pintados con ese tono frío que siempre usaba cuando quería parecer segura. Entró como quien domina el terreno, sin mirar a nadie más que al notario. Saludó con cortesía, con esa sonrisa que no llega a los ojos. Julián venía detrás. No me volteó a ver. Traía una camisa que no conocía y un gesto que sí, el de alguien que espera que todo pase rápido. Yo no me moví. Me quedé sentada, recta, con las manos cruzadas sobre las piernas. Quería que me vieran entera, sin una sola grieta. El notario los invitó a sentarse. Se notaba distinto. Más firme. Más seco. Abrió el expediente con movimientos calculados. Les agradezco que hayan venido. Este es un procedimiento de revisión formal por posible nulidad de traspasos de bienes y alteración de firma. Elena no se inmutó. Sacó su celular y lo puso en silencio. Julián tragó saliva.
Yo no dije nada. Clara tomó la palabra. Explicó el contexto, mencionó las fechas, los documentos alterados, las transferencias hechas desde dispositivos personales de Elena. Todo estaba dicho con precisión. Sin adornos. Sin emoción. Solo hechos. El notario pidió ver las pruebas en físico. Clara entregó cada una por una. Él las revisó con calma. Subrayó frases, comparó firmas, leyó extractos bancarios. Y entonces, sin levantar la voz, dijo: estas firmas no coinciden con las originales registradas. Además, hay indicios claros de manipulación en los documentos digitales. Elena se tensó. La vi hacerlo. Apretó los labios. Cruzó los brazos. Y por primera vez en años, no tuvo nada que decir. Su silencio fue tan elocuente que el aire pareció cambiar de temperatura. Julián se removió en su asiento. Murmuró algo. Nadie lo escuchó. Tenemos también un audio, dijo Clara. Sacó una pequeña grabadora. El notario asintió. La encendió. Y la voz de Elena llenó la sala. Que firme ya. Total, ni se entera de nada. Es una señora vieja. El audio duró menos de 30 segundos. Pero fue suficiente. El silencio que vino después no se puede describir. Era espeso. Insoportable. Elena seguía sin moverse. Pero su cara había perdido todo el color. Julián bajó la mirada. El notario cerró la carpeta. Con esta prueba, el despacho procederá a la suspensión inmediata de los efectos de los contratos en cuestión. No grité. No lloré. Solo respiré. Por primera vez, respiré hondo sin culpa. Elena intentó hablar. Balbuceó algo como: esto no es lo que parece. El notario no la escuchó. Ya se había puesto de pie. Aquí no se discute. Aquí se constata. Clara me miró. Yo le devolví la mirada. No hizo falta decir nada. Lo habíamos logrado. No todo. Pero lo más importante: romper el muro de impunidad en el que Elena vivía desde que entró a mi casa con sus tacones de lujo y su lengua afilada. Ese muro se había cuarteado. Y lo estaba viendo con mis propios ojos. Elena se desmayó. Literalmente. Cayó hacia atrás. Julián la sostuvo. La secretaria entró corriendo con un vaso de agua. Yo no me moví. Me quedé sentada, observando todo con una serenidad que me sorprendía. No porque me alegrara verla así, sino porque entendí que esa caída no era solo física. Era simbólica. Era el derrumbe de una mentira sostenida por años. Una mentira disfrazada de elegancia, de buenos modales, de familia perfecta. Pero las verdades siempre llegan. Y esa verdad acababa de explotar en medio de una sala llena de mármol y silencio. Cuando se recuperó, no dijo una sola palabra. Se sentó, cabizbaja, sin maquillaje ya, sin postura. El notario terminó la sesión y les entregó una copia de la resolución provisional. Clara y yo salimos primero. Cruzamos el pasillo con calma. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Afuera, el sol pegaba fuerte. Me detuve unos segundos antes de subir al coche. Cerré los ojos y dejé que el calor me tocara la cara. Después de tanto tiempo, sentí que la justicia tenía cuerpo. No era venganza. Era equilibrio. Era esa sensación rara de ver, al fin, el piso parejo. Esa noche no dormí. No por angustia. Por alivio. Recordé cada momento en que dudé de mí. Cada vez que me pregunté si era exagerada, si estaba siendo dramática, si de verdad merecía lo que me hacían. Esa voz que me hizo callar durante años ya no tenía fuerza. Porque por primera vez, no fui yo la que tembló frente a ellos. Fueron ellos los que vieron, por fin, lo que una mujer puede hacer cuando ya no tiene nada que perder. O mejor dicho, cuando recuerda que lo que tiene, nadie puede quitárselo sin su permiso. La tarde siguiente, Julián apareció en la puerta del departamento de Clara. No lo esperábamos. No lo llamamos. Simplemente tocó. Clara abrió. Yo me levanté del sillón, con el corazón a mil. Estaba pálido,
con la camisa arrugada y los ojos hundidos. Me miró como si estuviera viendo a otra mujer. O tal vez, como si por fin estuviera viendo a su madre de verdad. No la versión sumisa. No la silenciosa. No la que servía café mientras ellos discutían cifras. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí. Caminó hasta la sala y se quedó de pie. No sabía cómo empezar. Se sentó al borde del sofá, las manos entrelazadas, los codos en las rodillas. Clara, con respeto, salió a la cocina y nos dejó solos. Por unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba el ruido tenue del tráfico en la calle. Julián bajó la cabeza. Y entonces, sin previo aviso, se quebró. No con gritos. No con rabia. Lloró como un niño. Como cuando se caía de la bicicleta y yo lo cargaba. Esa imagen me cruzó por dentro. Me paralizó. Porque no importa cuánto te hayan herido, ver llorar a tu hijo es como sentir que algo tuyo también se rompe otra vez. Perdóname, mamá, dijo entre sollozos. Yo no supe cómo parar todo esto. Me rebasó. Lo dejé hablar. No lo abracé. No lo consolé. No porque no lo quisiera, sino porque necesitaba escucharlo sin suavizarle el golpe. Me habló de miedo. De culpa. De cómo se fue acostumbrando a dejarme a un lado, sin darse cuenta de cuánto dolía eso. Pensé que te adaptabas, que estabas bien. Elena decía que tú no querías molestar, que preferías tu espacio. Yo cerré los ojos. No por cansancio. Por vergüenza ajena. Porque había sido más fácil creerle a ella que preguntarme a mí. Julián intentó justificarse, pero en su voz había más arrepentimiento que excusas. Dijo que no entendía cuánto me habían quitado hasta que escuchó el audio. Que jamás imaginó que Elena fuera capaz de hablar así de mí. Que esa frase, «es una señora vieja», le destrozó algo adentro. Le respondí sin alzar la voz. No me dolió que ella lo dijera. Me dolió que tú no lo impidieras. Lo vi apretar los dientes, sostener las lágrimas. Tenías miedo de perderla, pero al final, me perdiste a mí. Y ni siquiera te diste cuenta. Esa verdad le cayó como un balde de agua fría. Se tapó la cara con las manos. No sabía dónde meterse. Yo tampoco supe qué más decir. Porque no hay discursos para ese tipo de dolor. Es una herida que no sangra, pero que arde cuando respiras. Y aún así, había algo en mí que no podía odiarlo. Era mi hijo. El mismo al que le preparaba su leche en las madrugadas. El que me pedía que me quedara junto a su cama hasta que se durmiera. Pero ese niño ya no existía. Y el hombre en que se convirtió, eligió callar cuando yo más necesitaba su voz. Eso no se borra. Pero tampoco significa que no duela. Julián me pidió una oportunidad. No para volver atrás. Para demostrarme que podía cambiar. Que iba a enfrentar las consecuencias, que estaba dispuesto a reparar lo que pudiera. Le dije que eso no me correspondía a mí decidirlo. Que hay daños que no se arreglan con palabras, ni con llanto. Se construyen con acciones. Con presencia. Con verdad. No me pidas que te perdone tan rápido, porque no me heriste en un día. Fueron años. Asintió. No insistió. Solo se quedó en silencio, como si cada palabra le pesara en los hombros. Antes de irse, se detuvo en la puerta. ¿Vas a volver a la casa?, preguntó, sin levantar la mirada. No respondí. Porque no se trataba solo de volver a una casa. Se trataba de reconstruir un lugar donde yo pudiera existir sin miedo, sin humillación, sin tener que ganarme un espacio que siempre fue mío. Le dije que cuando lo decidiera, no sería por él. Sería por mí. Porque si algo había aprendido, es que ninguna madre debería rogar por amor. Y mucho menos por respeto. Esos se dan. No se piden. Caminó por el pasillo sin mirar atrás. Desde la ventana, vi cómo se subía a su coche y se quedaba ahí, detenido, con la cabeza recargada sobre el volante. Clara entró con 2 tazas de té. Me senté otra vez en el sillón. No dije nada. Solo sostuve la taza con ambas manos. ¿Estás bien?, preguntó. No, respondí. Pero ya no estoy confundida.
porque el llanto de Julián no me devolvió nada. Solo me mostró lo que nunca tuve. La certeza de que, aunque me quiera, no supo protegerme. Y eso también es una forma de abandono. Esa noche escribí otra carta. No era para él. Era para mí. Le puse fecha. Le puse palabras que no necesitaban ser leídas por nadie más. Porque a veces, el perdón no es algo que das. Es algo que decides dejar de cargar. Y no sé si algún día podré volver a ver a Julián con los mismos ojos. Pero sí sé que esa tarde, en esa sala silenciosa, se rompió algo entre los dos. Tal vez para siempre. O tal vez, solo lo suficiente para que, algún día, podamos empezar desde otro lugar. No esperaba una llamada tan pronto. Fue el notario quien se comunicó directamente con Clara. Su tono fue formal, pero su mensaje traía un peso que ninguna sentencia legal podía ocultar. La resolución era favorable. Las propiedades regresaban a mi nombre de forma inmediata. La casa. La empresa. Las cuentas que aún no habían sido vaciadas. Todo, de vuelta. No grité. No salté de alegría. Me senté frente a la ventana y solo respiré. Porque a veces, la justicia no se siente como triunfo. Se siente como equilibrio. Como si el mundo, por fin, se hubiera detenido en el lugar correcto. Elena no respondió a la notificación oficial. No mandó mensaje. No llamó. No hizo escándalo. Solo pidió, a través de un abogado, una reunión pacífica para resolver el tema de la vivienda. Quería quedarse en la casa. Decía que los niños necesitaban estabilidad. Que no era justo moverlos ahora. Clara me miró en silencio, esperando mi reacción. No necesitó insistir. Le dije que aceptaba. Pero no como un favor. Ni como un gesto noble. Sino bajo contrato. Van a vivir en mi casa, bajo mis condiciones, y van a pagar como inquilinos. Clara sonrió. Eso es más elegante que cualquier venganza. Nos encontramos una tarde gris en una oficina pequeña del centro. Elena llegó sin maquillaje, vestida con un conjunto beige que buscaba transmitir humildad. No funcionó. Su lenguaje corporal era otro. Cruzaba los brazos, tensaba los labios, se movía inquieta en la silla. Julián no fue. En su lugar, un abogado joven, nervioso, que solo asentía a todo lo que Clara decía. Yo llevaba una carpeta nueva. Dentro, el contrato de arrendamiento. Se lo pasé sin una palabra. Elena lo abrió, lo leyó, lo cerró. Y firmó. Sin preguntar. Sin quejarse. Por primera vez. Sin intentar manipular nada. El acuerdo era claro. Renta mensual, cláusulas de convivencia, revisiones periódicas. Y una condición especial. Debía asistir a terapia familiar con los niños y con Julián. No era un castigo. Era una consecuencia. Un espejo. Una forma de que entendiera que no se puede construir un hogar sobre el desprecio. Al final, me agradeció con un hilo de voz. No le respondí. No por rencor. Porque ya no había nada más que decir. Se lo dije todo con esa firma. Con ese documento que ahora me devolvía no solo la propiedad, sino la narrativa. Ya no era la suegra invisible. Era la dueña de la historia. Días después, volví a la casa. Entré sola, con las llaves en la mano y la frente en alto. Nadie me recibió. Caminé por los pasillos como quien vuelve al lugar donde fue herida, pero ya no sangra. La cocina estaba igual. El comedor también. Todo seguía en su sitio, menos yo. Porque esa Mercedes que fue desplazada ya no existía. Ahora era otra. Una que había visto lo peor y aún así, decidió no destruir. Me senté en la sala y observé. El mármol, las lámparas, los cuadros, el lujo seguía ahí. Pero ahora respondía a alguien. A mí. Esa noche dormí en mi antigua habitación. Volví a colocar las sábanas de lino que yo misma había comprado años atrás. Encendí la lámpara de noche. Respiré profundo. No sentí culpa. No sentí gloria. Solo una calma nueva, de esas que no se explican. Al día siguiente, llegaron ellos. Elena me evitó.
Julián bajó la mirada. Los niños, confundidos, me saludaron con un beso apurado. Nadie dijo mucho. No hacía falta. Ya no era yo quien debía justificar su presencia. Eran ellos los que, por fin, tenían que aprender a convivir con mi silencio y con mi decisión. Las semanas pasaron lentas. Las rutinas se ajustaron. No hubo peleas. No hubo gestos amables. Solo una convivencia fría, pero ordenada. Cada quien en su lugar. Cada quien pagando su parte. A veces, los niños se acercaban a mí con preguntas inocentes. ¿Tú también vivías aquí? ¿Y esta vajilla era tuya? Sonreía con tristeza. No por el presente. Por todo lo que me negaron. Por los años en que me senté sola mientras ellos celebraban con copas de cristal y risas que no me incluían. Pero ahora eran ellos los que medían sus pasos en una casa que ya no podían controlar. Clara me visitaba cada viernes. Tomábamos café en el jardín, hablábamos poco. No necesitábamos muchas palabras. Una tarde me dijo: «Te admiro, tía. Pudiste haberlos destruido y los pusiste a vivir con su consecuencia». No respondí. Solo le apreté la mano. Porque eso era lo que más me importaba. No ser como ellos. No dejar que el rencor me convirtiera en una copia de lo que me hirió. Puse límites, sí. Fui firme. Pero nunca dejé de ser yo. Y eso es más difícil que ganar un juicio. Es reconstruirse sin perder el alma. Esa noche me senté frente al escritorio donde Arturo solía firmar sus cheques. Abrí un cuaderno nuevo. Escribí una sola frase: «Estoy de vuelta, pero distinta». Porque no era un regreso cualquiera. Era un contrato de redención. Un compromiso conmigo misma. No olvidar lo que pasó. Pero tampoco vivir atrapada en eso. Seguir. Caminar. Habitar la casa no desde el dolor, sino desde la dignidad. Y aunque ellos no lo sepan, cada vez que cruzan esa puerta, están pagando por algo más que el alquiler. Están aprendiendo que hay heridas que no gritan, pero educan. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón debe darse o ganarse? Si fueras Mercedes, ¿habrías hecho lo mismo? Las mañanas volvieron a tener sonido. El leve tintinear de las cucharas contra las tazas, el olor a pan tostado, el murmullo de los niños bajando por las escaleras. Nada era como antes, pero había algo en el aire que me resultaba familiar. Tal vez era la sensación de pertenencia, esa que me habían quitado a pedacitos. Me levantaba temprano, preparaba mi café con calma, abría las ventanas grandes del comedor y dejaba que el aire frío barriera los restos del pasado. No era felicidad, era otra cosa. Algo más silencioso. Tal vez, orgullo. No volví a servirle desayuno a nadie. Cada quien hacía lo suyo. Yo me sentaba en la cabecera, con mi periódico, mi mantequilla de almendras y mi taza de porcelana blanca. Esa silla había estado vacía por años. La ocuparon invitados, amigos de Elena, hasta su madre. Yo siempre comía en la cocina. Pero ya no. Ahora esa silla tenía nombre y dueño. Y cada mañana, al sentarme ahí, no buscaba aprobación. Solo recordaba quién soy. Y por qué me costó tanto recuperar mi lugar. Nadie me lo dijo. Pero sus miradas evitadas lo gritaban, lo sabían. Elena casi no bajaba. Mandaba a los niños solos o se quedaba encerrada en su habitación. No me importaba. No la ignoraba. Pero tampoco la provocaba. La indiferencia duele más que el reproche. A veces, la escuchaba hablar por teléfono desde la terraza, quejándose de lo incómodo que era todo. Quería que lo fuera. No para castigarla, sino para que entendiera que el lujo sin conciencia se convierte en cárcel. Y ella, acostumbrada al spa de lujo y los desayunos en hoteles boutique, ahora vivía en una casa que no podía controlar. Julián sí bajaba. Se servía café. Me saludaba con un buenos días bajito, como quien camina en un funeral. No lo detestaba, pero tampoco le abría el corazón. Cada gesto, cada palabra, debía ganársela. Una vez me preguntó si necesitaba ayuda para organizar los recibos del banco. Le agradecí, pero dije que no.
Quería que entendiera que mi vida ya no dependía de su permiso ni de su buena voluntad. El respeto no se regala, se construye. Y él apenas empezaba a levantar los primeros ladrillos. Los niños eran otra historia. Ellos no sabían nada, pero sentían todo. Se me acercaban con naturalidad. Me hacían preguntas curiosas. Esta casa era tuya desde siempre. Tú también jugabas aquí cuando eras chica. Les respondía con verdad, sin resentimiento. Porque no era su culpa haber crecido entre mentiras elegantes. Una vez, la más pequeña me dijo: me gusta cómo huele tu cuarto, como a madera vieja y galletas. Sonreí. El lujo real también huele. Y tiene que ver con los recuerdos, no con las marcas. Clara venía seguido. A veces con flores, a veces con pan dulce. Nos sentábamos en el jardín, cerca de la fuente, donde antes Elena recibía a sus amigas del club privado. Ahora ese espacio tenía otra función: conversar sin máscaras. Clara me contaba de sus casos, de sus días en la firma, de su nueva vida más cerca de mí. «¿Te das cuenta?», me dijo un día. «Esta casa ya no pesa igual». Asentí. No era solo una propiedad. Era un símbolo. Y cada mañana que yo me preparaba el desayuno sin miedo, esa casa se llenaba de algo nuevo. De dignidad. Empecé a hacer pequeñas reformas. Cambié las cortinas del salón, repinté algunas paredes, mandé restaurar los muebles antiguos. No para borrar lo que pasó, sino para marcar una nueva etapa. Pinté mi habitación de un azul suave, colgué retratos de mis padres, puse un florero con gardenias frescas. El lujo seguía ahí, pero ya no gritaba. No era ostentoso. Era mío. El tipo de lujo que no necesita explicación. Porque viene de saber quién eres, incluso cuando todos intentaron convencerte de que no eras nadie. Una mañana, recibí una carta del banco. Era la confirmación oficial de que todas las cuentas y bienes estaban bajo mi nombre. Firmé el documento con calma, lo guardé en mi caja fuerte y regresé a mi café. No sentí euforia. Sentí justicia. Que es diferente. No hay satisfacción más profunda que ver que tu historia, escrita con lágrimas, puede también escribirse con firmeza. Y no necesitaba contárselo a nadie. Porque cada sorbo de ese café, en mi taza, en mi mesa, en mi casa, era ya un brindis silencioso con mi propia alma. Esa misma semana, recibí una visita inesperada. Era jueves por la tarde. El sol caía sobre el jardín con esa luz dorada que parece inventada. Estaba organizando unos papeles en la biblioteca cuando la empleada doméstica tocó la puerta suavemente. «Señora Mercedes, la buscan». No esperaba a nadie. Bajé sin prisa. Y ahí estaba. Parada en el vestíbulo, con un abrigo blanco, un bolso de cuero italiano y unas perlas tan grandes que parecían falsas de tan ridículas. Era ella. La madre de Elena. Una mujer que siempre me miró de reojo, como si mi existencia fuera un error social. Sonreía. Pero su sonrisa no traía paz. «Mercedes, querida, vine a hablar como mujeres civilizadas». No la invité a pasar. Le señalé una de las sillas del recibidor. Me senté enfrente. El silencio fue breve. En cuanto se acomodó el bolso, empezó a hablar. Su tono era amable, pero cada palabra era una daga envuelta en terciopelo. «Sé que todo esto ha sido muy incómodo para ti, y para todos. Pero mira, te propongo algo práctico». Abrió su bolso y sacó una carpeta con papeles. Me los puso sobre la mesita. Podríamos llegar a un acuerdo discreto. Tú sabes, una cantidad considerable a cambio de dejarles la casa. Todo en buenos términos. Como debe ser. Me quedé viéndola. No la interrumpí. La dejé hablar hasta que terminó su discurso lleno de perfume caro y cinismo. «Mira, tú ya viviste tu etapa. No es justo dejar a tu hijo sin un lugar para sus hijos. ¿Qué ganas con esto? No hay que aferrarse a cosas materiales». Me reí. Literal. Una risa breve, seca, de esas que salen solas cuando ya no puedes fingir. Me incliné hacia adelante. Le hablé bajito, como si le confiara un secreto. «Usted está muy confundida. El lujo no se mide por la casa donde vives,
sino por cómo la habitas. Y ustedes nunca aprendieron eso. Se incomodó. Enderezó la espalda. No hay necesidad de ser hostil, Mercedes. Yo solo quiero lo mejor para mi hija. Le respondí sin levantar la voz. Lo mejor para su hija sería que aprenda a vivir con las consecuencias de sus actos. Eso es más valioso que cualquier cuenta bancaria. Cerró la carpeta de golpe. Me miró con desprecio, ahora sin máscara. Siempre fuiste una mujer difícil. Y ahora estás resentida. Me levanté. Caminé hacia la puerta y la abrí sin decir una palabra. Lo entendió. Agarró su bolso, su dignidad falsa, y salió. No le conté a nadie. Ni a Clara, ni a Julián, ni a Elena. No por miedo. Por elegancia. Hay humillaciones que no se comparten. Se archivan. Como un recordatorio silencioso de por qué una decide levantarse cada mañana con la cabeza en alto. Esa noche escribí una frase en mi diario. El respeto no se negocia. Se impone, se vive, se guarda. Me dormí sin sobresaltos. Porque entendí que ya no necesitaba defenderme. Esa mujer no había venido por amor a su hija. Había venido a proteger su apellido, su círculo, su aparente estatus. No encontró grietas. 2 días después, Elena bajó a desayunar. Lo hizo sin aviso, sin preámbulo. Se sentó frente a mí con una taza de té. Mi madre vino, ¿verdad? Asentí. No dije más. Ella tampoco insistió. Pero algo cambió en su expresión. Una mezcla de vergüenza y miedo. A veces creo que ella me dañó más que tú, murmuró. Me sorprendió la confesión. No porque me creyera inocente, sino porque por primera vez reconocía su propio origen. El lujo mal entendido se hereda. Y esa mujer había crecido creyendo que todo se podía comprar. Hasta el perdón. No me conmovió. Pero me hizo pensar. Tal vez, por dentro, Elena llevaba años repitiendo patrones sin siquiera notarlo. Eso no la justificaba. Pero sí me dio claridad. Hay personas que no lastiman por maldad, sino por herencia. Por vacío. Por no haber conocido otro camino. Le respondí con calma. No importa quién te enseñó. Importa si decides desaprenderlo. Me miró como si no supiera cómo responder. Y ahí lo dejé. Porque a veces, decir poco es decirlo todo. El silencio puede ser la lección más poderosa. La semana cerró con lluvia. No salí. Me quedé en mi habitación reorganizando los cajones, sacando ropa vieja, doblando recuerdos. Encontré una foto de Arturo con Julián en la playa. Los dos reían, llenos de arena y sol. La puse en el buró, junto a una vela. No por nostalgia. Por gratitud. Porque a pesar de todo, esa familia existió. Esa alegría también fue parte de mi historia. No todo fue pérdida. También hubo momentos limpios. Y eso, también merecía su lugar en mi nueva casa. No fue planeado. Nadie lo pidió. Simplemente, lo sentí. Esa tarde, mientras organizaba el comedor, vi el mantel de lino que había guardado por años. Blanco, con bordado a mano, regalo de mi madre cuando Arturo y yo nos casamos. Lo extendí sobre la mesa larga, aquella misma donde tantas veces me sirvieron el plato después de todos, cuando quedaba algo. Saqué la vajilla fina, las copas de cristal y los cubiertos de plata que solo usaban cuando venían visitas importantes. Pero esta vez no esperaba a nadie. Solo a los de siempre. Justo a esos, que por tanto tiempo me hicieron invisible. No cociné mucho. Un caldo ligero, un pan recién hecho, agua con limón. Nada ostentoso. Pero todo con cuidado. Preparé la mesa como quien se prepara el corazón, sin adornos, pero con firmeza. Puse una vela al centro. No por estética. Por memoria. Quería que Arturo viera desde donde estuviera que yo seguía viva. No derrotada, no rencorosa, no vencida. Viva. Entera. Y más fuerte que nunca. Me senté a esperar. No llamé a nadie. No dije nada. Solo me senté. Y como si hubieran sentido algo, bajaron.
Primero los niños. Corrieron al ver la mesa. ¿Va a venir alguien?, preguntaron. Solo ustedes, respondí. Luego apareció Julián. Se detuvo en la puerta, como si la escena lo empujara hacia otro tiempo. Elena fue la última. Traía el cabello suelto, el rostro cansado. No dijo nada. Se sentaron. El silencio era grueso, incómodo. No quise romperlo. Serví los platos. Nadie probó la comida de inmediato. Las cucharas esperaban en el borde como si nadie supiera qué hacer con ellas. Hasta que Julián, con voz temblorosa, murmuró: «Gracias por esto». Elena lo miró, bajó la vista, y luego habló. «Sé que nada de esto cambia lo que hice. Pero te juro, Mercedes, que estoy intentando entender todo lo que arruiné». Me costó mirarla. Pero lo hice. Porque fingir que no me importaba habría sido mentirme. «No necesito que entiendas», le dije. «Necesito que no lo repitas». Las lágrimas le llenaron los ojos. No se limpió. No se excusó. Por primera vez, no se escondió detrás del orgullo. Y ese gesto fue más real que todas sus palabras bonitas de antes. Julián tomó aire. «Mamá, perdón. Por todo. Por dejarte sola, por callar, por no verte». Lo dijo sin drama. Solo con verdad. Y eso pesa más. Porque cuando alguien deja de justificar y solo asume, el dolor se acomoda distinto. Les dije que el perdón no se da en una cena. Ni con una frase. Que toma tiempo. Que se construye. Y que yo no era la misma. Pero estoy aquí. Y eso ya es algo. Les pedí que comieran. Poco a poco, el sonido de los cubiertos volvió. El ambiente se aflojó. Y por primera vez en años, compartimos algo que no era tensión. Al final de la comida, tomé mi copa de cristal. No tenía vino. Solo agua. Levanté la mano. No brindé por nosotros. Ni por el pasado. Dije solo, brindo por la verdad. Porque aunque llegue tarde, llega. Nadie respondió. Pero sus gestos lo dijeron todo. Terminamos en silencio. No hubo abrazos. No hubo discursos. Pero sí hubo algo nuevo. Algo que no sabría nombrar. Tal vez, respeto. O la primera piedra de algo distinto. Después de recoger la mesa, subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me recosté en la cama sin cambiarme. Me quedé viendo el techo, pensando en lo vivido. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Sentí espacio. Como si el alma se hubiera estirado un poco. Como si, por fin, podía respirar sin miedo a que alguien me callara. En esa casa, al fin, yo también tenía voz. Y esta vez, nadie iba a quitármela. A la mañana siguiente, encontré una nota en mi bandeja de desayuno. Era de Elena. Decía solo: «Gracias por dejarnos sentarnos a tu mesa». No respondí. Pero no lo necesitaba. Esa noche, cuando bajé a la cocina y vi la mesa recogida, el piso limpio y las copas en su lugar, entendí que algo había empezado a cambiar. No en ellos. En mí. ¿Y tú? ¿Tú crees que las personas realmente cambian o solo fingen cuando pierden el lujo? Dicen que cuando una casa vuelve a tener flores, algo en el alma también florece. No lo entendí hasta que una mañana, después de desayunar, decidí arrancar todas las plantas secas del jardín. Tenía tierra en las manos, la espalda sudada y la frente manchada de sol. Pero no me importó. Me sentí viva. Como si con cada raíz que sacaba, también estuviera arrancando los restos de todo lo que me dolió. No contraté jardineros. Lo hice sola. Con las uñas, con tijeras viejas, con paciencia. Y ahí, entre la tierra húmeda y el canto de los pájaros, supe que algo nuevo estaba por comenzar. Poco a poco, el jardín se llenó de color. Planté bugambilias, jazmines, margaritas. Coloqué piedras nuevas, reparé la fuente, instalé una banca de hierro que mandé pintar de blanco. Era el mismo espacio donde antes escuchaba conversaciones en las que nunca participaba. Ahora, era mío. Y cada flor era un símbolo.
de resistencia, de belleza nacida del abandono. Los niños comenzaron a jugar ahí. Sus risas llenaban el aire como notas de piano. Y yo, sentada en la banca, con mi sombrero de ala ancha y mi té de menta, volvía a sentirme mujer. No solo madre, no solo suegra. Mujer. Clara me regaló un letrero de madera tallada. Decía, Casa Mercedes. Lo colgamos juntas en la entrada, justo sobre el marco de hierro. Me abrazó fuerte después. Nunca dudé que lo lograrías. Yo tampoco. Aunque sí hubo noches donde la duda me mordió los talones. Pero ahora, cada rincón de esa casa llevaba mi huella. Pinté el estudio de color salmón. Reemplacé los retratos de poses forzadas por fotos sinceras. Coloqué velas en los pasillos. Cambié los sillones. No para aparentar lujo, sino para sentir paz. El silencio dejó de ser castigo. Se volvió compañía. Con los ahorros que Clara me ayudó a recuperar, comencé un pequeño proyecto. Convertí una de las salas en una biblioteca comunitaria. La abrí a los vecinos. Colocamos estanterías, alfombras cómodas, una máquina de café. Niños, mujeres mayores, estudiantes, todos eran bienvenidos. Nadie me lo pidió. Lo hice porque entendí que una casa, cuando sana, puede también sanar a otros. El respeto ya no era algo que exigía. Era algo que simplemente inspiraba. Elena observaba todo en silencio. No interfería. Tal vez entendía. Tal vez no. Pero ya no me importaba. Una mañana, sin avisar, Julián trajo el piano de Arturo. Había estado guardado por años en una bodega. Lo colocó en el salón. Me dijo, creo que ya es hora de que vuelva a sonar. No toqué de inmediato. Me quedé mirándolo. Pasé los dedos por las teclas. Cerré los ojos. Y sí, lloré. No por Arturo. Por mí. Por la mujer que había sobrevivido a todo y que ahora podía volver a hacer música. Esa tarde toqué un vals que él me enseñó en nuestro primer aniversario. El sonido se esparció por la casa como si despertara las paredes. Los vecinos comenzaron a venir más seguido. Algunos traían libros, otros traían historias. Se sentaban conmigo en el jardín. Hablaban. Escuchaban. Me llamaban Doña Mercedes con cariño. Y yo los recibía con té, con galletas, con tiempo. Porque entendí que el verdadero lujo no estaba en las joyas ni en las tarjetas doradas. Estaba en poder regalar presencia sin pedir nada a cambio. Elena se unió una vez, en silencio. Se sentó a escuchar. No dijo nada. Pero tampoco se fue. A veces, eso es suficiente. Una revista local hizo una nota sobre la biblioteca. Me tomaron una foto entre los estantes, con el piano de fondo. El título decía, Mercedes Álvarez, la mujer que venció sin gritar. No me sentí protagonista. Me sentí reflejo. De tantas otras mujeres que callan, que ceden, que esperan. Y que un día despiertan. Guardé el recorte en mi diario. No por vanidad. Por memoria. Porque cuando todo vuelve a florecer, es importante recordar cómo era cuando solo había tierra seca. Esa noche, sentada en mi habitación, encendí una vela. Me miré al espejo. Vi arrugas, canas, pero también una luz nueva en mis ojos. No por lo que había recuperado, sino por lo que había construido desde dentro. No me sentía invencible. Me sentía en paz. Y eso, después de todo lo vivido, era el verdadero triunfo. La casa estaba viva. Y yo también. Pero no todo había terminado. Faltaba una última escena. Una noche. Un gesto. Un cierre. Era una noche tranquila. El cielo estaba despejado, la luna redonda colgaba sobre el jardín como una lámpara antigua. Toda la casa dormía. Caminé descalza por el pasillo, con la bata de algodón que tanto me gustaba, esa que huele a lavanda y hogar. Bajé a la cocina, no tenía hambre, solo ganas de estar ahí. Encendí la luz tenue sobre la isla de mármol. El silencio no pesaba como antes. No era castigo. Era compañía. Abrí el gabinete y saqué una copa de cristal.
La llené con un vino dulce, de esos que Arturo solía guardar para momentos especiales. Me senté frente a la ventana, la misma desde donde, años atrás, los miraba salir a sus cenas elegantes sin mí. Ahora, todo era distinto. No por el dinero, no por las propiedades, no por la justicia recuperada. Era otra cosa. Una calma que había conquistado palmo a palmo. Puse la copa sobre la mesa y la observé. Su reflejo en la superficie parecía un pequeño mundo en equilibrio. Tomé un sorbo. Cerré los ojos. Y sonreí. Una sonrisa corta, apenas una curva, pero sincera. Me acordé de esa frase, la que me lanzó Elena como un veneno que entonces me paralizó. Usted solo merece las sobras. La repetí en voz baja, como quien prueba un veneno viejo para comprobar que ya no le hace daño. La dije sin rabia, sin dolor, como quien se despide de una versión rota de sí misma. Me levanté, caminé hacia la alacena y saqué un plato pequeño. Lo llené con galletas recién horneadas. Las puse en el centro de la mesa. Un ritual sin motivo, solo por el gesto. Porque aprendí que servirte a ti misma, después de años sirviendo a otros, es un acto de dignidad silenciosa. Me senté otra vez. Y brindé. No por ellos. Por mí. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era uno tibio, redondo, como un abrazo. No me sentía sola. Me sentía acompañada por todo lo que había vivido. Por cada lágrima escondida, por cada mamá sin respuesta, por cada noche que dormí sintiéndome un estorbo. Todo eso ya no dolía. Había sido procesado, llorado, transformado. Me sentía completa. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya nada me faltaba. Ni siquiera el perdón. Porque entendí que a veces perdonar no es un acto hacia el otro. Es un permiso que una se da para dejar de cargar. Desde la ventana, vi las luces de la calle. Una pareja caminaba de la mano, un perro cruzó corriendo y el viento movía las hojas del naranjo. Todo seguía. El mundo no se detuvo por mi historia. Pero yo sí. Me detuve para respirar, para sanar, para mirar hacia adentro. Y desde ahí, volver a empezar. Lentamente. A mi ritmo. A mi manera. Sin pedir permiso. Cerré los ojos un momento. El vino me calentó el pecho. Pensé en mi madre. En Arturo. En Clara. En Julián. En los nietos. Pensé en mí. Y me sentí bien por pensarme primero. Apagué la luz. Subí despacio las escaleras. Cada paso era una afirmación. Yo aquí. Yo dueña. Yo presente. Abrí la puerta de mi habitación. Entré. Me senté en la cama. Miré el florero con gardenias frescas. El diario sobre la mesa. El retrato de mi esposo sonriendo desde la pared. Y me sentí acompañada. Porque en esta nueva vida, nadie me sobra. Y yo tampoco soy sobra de nadie. Ya no. Nunca más. Me recosté. Me arropé. Y antes de cerrar los ojos, volví a decirlo. No como reclamo. Como triunfo. Usted solo merece las obras. Pero ahora, esa frase ya no me pertenece. Me pertenece la paz. La fuerza. Y esta casa que volvió a tener alma. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te dejaron afuera de tu propia casa, de tu propia familia, como si ya no contaras? Si estás viendo esto con el corazón apretado, porque alguien que amaste te hizo sentir invisible, descartable o una carga, quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres el resto. Tú no eres una sobra. Tú eres la raíz que sostuvo a generaciones. Eres esa mujer que cocinó sin que le pidieran, que cuidó sin que le agradecieran, que escuchó sin que nadie notara sus silencios. Y aunque por fuera te hayas sentido rota, por dentro sigues siendo digna. Y dignidad, mi amor, es el lujo más alto que existe. Tal vez no puedas cambiar lo que otros hicieron. Pero sí puedes decidir quién eres tú, hoy. Puedes volver a sentarte en tu propia mesa, en tu propia casa, con la cabeza en alto, aunque nadie más te aplauda. Y si hoy el mundo parece frío, si sientes que nadie te mira, mírate tú. Mira todo lo que has vivido.
Mira todo lo que has sobrevivido. Aquí estamos para recordártelo. Aún hay belleza por venir. Aún hay flores por brotar en tu jardín. Tu historia no terminó. Apenas está comenzando su capítulo más valiente. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándote con relatos que honran tu fuerza. Aquí te vemos. Aquí te sentimos. Aquí, si hay un lugar para ti. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando un gerente llamó por teléfono a una mujer diciendo que su nuera había entrado a un hotel con alguien que parecía su propio esposo. Ella no corrió. No hizo escándalo. Pero lo que descubrió, y lo que decidió hacer después, cambió el rumbo de toda su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de El gerente llamó. Su nuera entró al hotel con alguien que parece su clon. Usted no estaba en casa. Porque lo que ocurre en ese hotel, nadie lo vio venir. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.